El título es La leyenda negra impide la unidad de Hispanoamérica. ¿Por qué puse este mapa? Porque el idioma español y el idioma portugués, que son lenguas hermanas, es la lengua más hablada en el mundo desde la cuna. Algunos creen que es el inglés. No, el inglés en África es la lengua de la administración, pero no es la lengua de la cuna. Otros dicen, bueno, el chino, porque los chinos son 1.300 millones o 1.400 millones de habitantes. China tiene 138 dialectos. Incluso hasta se descubrió una lengua que habían inventado unas mujeres para entenderse solo entre ellas. Entonces, el chino mandarín, que se ve como oficialmente, no es el chino hablado por todos. Y además, llegado el caso, es un idioma que se habla en un solo país. La gente tiende a creer que un chino, un coreano, un japonés, un laosiano, un camboyano son iguales. No, entre ellos notan grandes diferencias, como un noruego se encuentra con un griego. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Somos la lengua que se habla en mayor cantidad, que se habla en todos los continentes, en mayor cantidad de gente que lo habla desde la cuna, si tomamos el portugués, el español, e incluso en el filipino, el tágalo, en el chabacano, perdón, hay un 60% de palabras en común con el español. Eso nos da más de 900 millones de personas. Además, hay una diáspora de españoles en toda Europa. Con lo cual hay millones de otros europeos que comprenden o hablan el español. Los hay en Polonia, los hay en Rusia, los hay en distintos países, en Alemania, en Italia. Vamos a encontrar muchísima gente que habla el español. Entonces, si somos la segunda lengua en Internet, tenemos condiciones geográficas con que tenemos también todos los climas. Eso nos da una ventaja interesantísima para producir todo lo que necesitamos. Hay unos 50 o 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos que podrían ser el puente entre la América angloparlante y la América hispanoparlante. Por eso hemos puesto este mapa antiguo del Imperio Español que cubría lo que es el sur y el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, los enemigos se dan cuenta de esto, leen geopolíticamente nuestro mapa y han trabajado para impedir nuestra unidad. Hace poco me contaba un empresario de Canarias que se dedican a hacer software para puertos, algo muy específico, y que llevaron su proyecto a Colombia. Y uno de los problemas que tenían con los colombianos es decir, bueno, pero ustedes son españoles y la leyenda negra de Hernán Cortés y esto y aquello. Y él le decía, señores, estamos hablando de software para puertos. Y esas cosas que ustedes dicen ocurrieron hace 600 años y además son bastante discutibles. Perdón, hace 500 años. Entonces, es como si hoy un alemán y un holandés no fuesen a hacer negocios porque en el año 1941 estaban a los balazos entre ellos. Bueno, para hablar de este tema, como todos los domingos, tengo a mi amiga, la historiadora de la República Oriental del Uruguay, Mónica Luar Nicoliero Ribeiro. Mónica, qué gusto tenerte nuevamente. Es un gusto, Patricio, como siempre, todos los domingos, informando Bueno, dupla. tus videos además han tenido un éxito enorme y estamos batiendo récord de audiencia. La leyenda negra, que se hizo para engañarnos y se engaña que quiere ser engañado, como decía Perón, basándose siempre en algún elemento de verdad, que por supuesto siempre lo hay, pero sigue impidiendo la unión hispanoamericana. Sí, puede ser en la medida en que nosotros no salimos un poco al cruce de eso, es decir, hay todo un trabajito que hacer en el plano de la educación, de la difusión, hasta sortear eso, que creo que tiene mucho que ver en la manera como enfocamos lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos ser en el futuro. Yo creo que estamos frente a una civilización riquísima. Creo que la manera como se fueron organizando las cosas por la propia monarquía hispánica, pero también las civilizaciones raíces que entraron en contacto entre sí, de lo único que podemos hablar es de la civilización más rica y más interesante del mundo, porque la civilización china, en definitiva, o la rusa, son civilizaciones autorreferenciadas, es decir, que se basan en su propia cultura, pero la nuestra fue un intento de compaginar lo que era prácticamente la civilización en el mundo entero, porque abarcábamos y seguimos abarcando varios continentes. El que quiera hacer al menos una coordinación de todo eso, como era la monarquía hispánica,
y con más ambiciosamente una síntesis de eso, tiene que vincular y comunicar a gente de distintos continentes, distintas culturas, por lo tanto, no hay nada parecido en la historia de la humanidad, porque todos los grandes imperios llamados universales fueron universales autorreferenciados con relación al mundo conocido de su época, es decir, el Imperio Romano abarcó varios continentes, pero se centraba en torno al Mediterráneo. El imperio chino también es un imperio de tipo territorial, lo mismo que el imperio ruso. No tienen referencias marítimas. Ellos perfectamente pueden existir hacia adentro. Si se les cortaran las comunicaciones con el resto del mundo, no tienen problema porque dominan el ámbito terrestre continental del hemisferio norte, prácticamente total, son imperios telúricos. Pero en el caso nuestro estamos frente a una civilización que es al mismo tiempo telúrica, porque, por ejemplo, la superficie argentina coincide con la superficie de toda Europa occidental y Europa oriental, todo eso en la superficie de Argentina, que es un país más grande que México, y imaginemos lo que es Brasil, entonces, es decir, Brasil es como que es Rusia más China juntos. Es decir, nosotros somos una civilización de tipo telúrico, continental, pero además somos una civilización marítima, solamente comparable con lo que es Estados Unidos, que en este momento domina todos los mares, o con el Imperio Británico, que en su momento dominó todos los mares. Nosotros somos las dos cosas y además con vínculos hacia todos los continentes, incluyendo la Antártida. Así que yo creo que somos un fenómeno absolutamente inédito. En el momento que nosotros tomemos conciencia de eso, que la historia de nuestra civilización no sea solamente la historia de alguna civilización, que la geopolítica no sea solamente la geopolítica de algún país, que tomemos conciencia de lo que puede ser la sinergia, que es la suma de las energías de cada uno de nosotros, realmente nos vamos a asombrar de nosotros mismos. Y no está lejos el momento en que podamos surgir o resurgir a la historia, porque yo creo que se están dando circunstancias internacionales como para que eso ocurra. Creo que el mundo va a volver a centrarse de nuevo en América y en el Atlántico, por lo que está ocurriendo, por circunstancias que se están dando ahora. Mónica, haciendo esa comparación, me acuerdo de un análisis que vi hace poco de un coronel del ejército finlandés que hizo todo un análisis sobre Rusia, ¿no? y dicen, ¿cómo funcionan los imperios? El imperio norteamericano es un imperio que busca recursos, es imperialista porque busca los recursos y quedarse con la mayor cantidad de riquezas posibles en distintas partes del mundo. El imperio ruso es un imperio por temor, viven siempre con temor a ser atacados. Un país tan muy grande, sin embargo, viven con muchísimo temor a ser atacados. Es decir, la historia enseña que han sido atacados. Napoleón, Crimea, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay antecedentes que llevan a la psicología del ruso. Pero el imperio español, a diferencia del imperio ruso y del imperio estadounidense, ha sido un imperio constructor y civilizador. Yo alguna vez escribí que la civilización crece con los imperios y decae con los imperialismos. Sí. En este momento, digamos que Rusia o Estados Unidos tienen carácter más que de imperio, de imperialismo. Si no los mueve una aristocracia, sino una oligarquía. No los mueve un afán civilizador, sino un afán de riqueza. O un afán de supervivencia, como sería la psiquis de los rusos, como explicaba este oficial de la inteligencia finlandesa. Creo que la diferencia nuestra está que el imperio español fue un imperio civilizador porque era un imperio que portaba la cruz, es decir, en la psicología hasta los malos sabían diferenciar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y el Estado como política al mal lo castigaba, es decir, hubo encomenderos malos, pero que fueron castigados. Es decir, sí. Creer que puede haber un encomendero inglés castigado era imposible, porque ni siquiera hubiese entrado en la psicología de ellos. Y eso en el mundo anglosajón. Y en el mundo eslavo, el uso de la fuerza es el elemento para imperar la voluntad, ¿no es cierto? No sé si sea su clima, o han tenido un proceso distinto de civilización, donde a veces es más la fuerza que la inteligencia la que se impone. Pero en el caso nuestro, yo creo que el pueblo español, que es un pueblo duro, valiente, corajudo, lo que lo ha motivado y lo que lo ha moldeado ha sido el haber aceptado el Evangelio, me parece.